En los videojuegos, ¿qué géneros han sobrevivido y cuáles han muerto? Es una gran pregunta que hoy vamos a tratar en el podcast Mentes Dispersas, el programa en el cual empezamos a hablar de un tema y luego nos empezamos a divagar entre los temas y dispersarnos hasta el nivel de que llegaremos al tema inicial. Tal vez sí, tal vez no. Saludo a Jera. Pete, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno bien, que bien. Una vez más, 11º capítulo. 11º y Ya, con ya. invitado. El Y con padrino del invitado programa, ¿eh? especial, nos va a dar la patada, ¿verdad? De iniciación, De buena porque suerte. es de buena suerte, es el primer invitado que tenemos, Luigi, Retro Gamer de Pasen al Playground. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estás? amigos dispersos? Bienvenido. Bienvenido Bienvenido al rato. Bienvenido. al ratito. Por ser el primer invitado. Insisto, ¿eh? una vez más, nos acompaña desde Pasen al Playground, un canal que realmente se trata de análisis de videojuegos retro, Entre otras cosas. entre otras cosas. Y otros temas afines a la industria. Unboxings. También analizas, ¿no? Y también analizas los controles, las diferentes consolas que ha habido a lo largo de la historia. La verdad es muy interesante ese canal, por si pueden checarlo. Como quiera lo vamos a estar diciendo constantemente. Y aquí abajo en la descripción vamos a poner el link para que se puedan meter al portal. Y justamente, pues como tenemos este tema de los diferentes géneros de los videojuegos, constantemente tratamos el tema de la nostalgia. También nos llama mucho la atención. Y queríamos empezar, pues, oye, vamos a hablar de cada uno de ellos, cómo se ha ido desarrollando. Posiblemente podemos iniciar con respecto a la historia y a nuestro presente, que cómo se ha ido modificando tanto la perspectiva como la gente, cómo viene tomando los diferentes videojuegos, tanto en el pasado como en el presente. Claro. Y pues ahora sí que cómo ha ido evolucionando, si es que ha habido una evolución. Obviamente la ha habido a nivel estético, pero Sí, el formato cambia. habría que ver con respecto al contenido. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la historia? Tú que estás tan empapado sobre ese tema. Mira, eso, fíjate que el primer videojuego, ya lo sabemos todos, el primer videojuego que se comercializa es el Pong, que se comercializa tanto en Arcadias como en algunas versiones de consolas caseras. Hay un juego que está de moda, que está sumamente influenciado con Pong. El detalle es que Pong sigue siendo influencia. Claro. Porque el concepto es muy sencillo, un concepto uno contra otro. Simplemente yo te estoy rechazando la pelotita y tú me la vas a rechazar a mí. Entonces, podríamos hablar que el primer género, por lo tanto, fue un género deportivo. Podríamos decir que es un género de deportes. Sí, es Como hasta de- cierto punto un tenis. De tenis. De tenis de mesa. Claro. Y que nosotros tenemos una anécdota muy interesante porque teníamos un amigo gordito en la escuela. A ver. Y le hicieron un videojuego en donde ponían un brownie en medio. Y entonces en la cara de nuestro amigo lo comía. Lo comía. No servía mucho para reventar el ping pong, pero más o menos. Jera se acuerda bien quién es, pero no vamos a comentar. No, le mandamos pero para un que saludo, veas, le hombre. mandamos un saludo y para que veas Claro. que lo relevante que es este videojuego. Exactamente. En la cultura. La raza no perdona. Luego ya después pasamos, después del Pong, pues es un juego de deportes. Ya realmente en Atari 2600, que viene siendo por ahí de 1977 más o menos, un poquito más adelante, que fue mi primer consola, dicho sea de paso. Ok. Ya empezamos a ver los juegos de pantalla fija, por ejemplo el Pac-Man, que fue Pac-Man. pues, importantísimo en la cultura. Curioso que pegó más Miss Pac-Man. El Arcadia. Sí, el Arcadia. Sí, de hecho, se conoce mucho más el Miss Pac-Man que el Pac-Man. Digo, como personaje, el Pac-Man es sumamente popular. Pero la Arcadia de Miss Pac-Man, hay programas documentales
no sé, es bastante llamativo. No sé por qué haya ocurrido esa situación. Porque básicamente es una versión mejorada de Pac-Man. En lugar de ponerle Pac-Man 2, la pusieron Miss Pac-Man. Es una versión mejorada, más rápida. Sí, básicamente. Es como, digo, nos estamos adelantando, pero con los juegos de pelea, el clásico es Street Fighter 2, no el 1. Claro. Claro, y es porque llega la mejoría y se vuelve súper popular. Entonces tenemos estos juegos de pantalla fija, como lo es el Pac-Man, el Donkey Kong, que entendiendo que en Donkey Kong nace Mario. Sí, exactamente. No se llamaba Mario, se llamaba Jumpman. Entonces, pues desde entonces ya existen los juegos de pantalla fija, pues como que ya no hay ahorita, ¿no? No, realmente no. Ese es un tema curioso porque muchos piensan que la complejidad luego llega a ser más divertida y no necesariamente. La simplificación de las cosas muchas veces hace el tema más ameno. Claro. Menos es más. Y además el control del Atari 2600 era bastante simple. Sí. O sea, era muy factible para... Ahora sí que era un divertimento simple, sencillo, sin muchas complicaciones, no había mucho que pensar. O sea, vamos, a lo mejor si alguien de la nueva generación ve eso, pues le va a parecer aburridísimo. Pero bueno, sí, sí. Tenido contacto con otro tipo de controles, con ya miles de botones. Claro. Por todos lados. Sí. Que ya la experiencia no va a ser la misma, ¿verdad? Sí, sin duda. Pero luego continuando. Lo que pasa es que, fíjate, en los juegos de pantalla, sí, o sea, el concepto ahí está. Por ejemplo, pues todo lo que viene siendo cualquier juego de puzzle de celular, pues es un juego de pantalla fija. Claro, pero no está, o sea, tú te refieres a consola directamente. Por juegos de pantalla fija, estamos hablando del personaje que está en el punto A y llega al punto B, básicamente, en una misma pantalla. Un plano lineal. Yo creo que lo más importante y lo más relevante de esas épocas es que se genera se inicia el género del matamarcianos. Ok, que, ahí empezamos. Que así se le conoce en español, pero en inglés pues se llama Shoot 'em Up. Ese tipo que estamos hablando de Space Invaders. Estamos hablando de Galaga, estamos hablando de Galaxian. Y son juegos que fueron un verdadero trancazo en la industria. Se genera esta nueva forma de jugar. Y bueno, también incluso así como le dicen shoot 'em up, y luego todavía en Estados Unidos hacen la abreviatura todavía y les dicen shmups. Sí, que para los que no lo recuerdan o así, pues es el Space Invaders, está la navecita abajo de la pantalla y está disparando, ¿no? Hacia arriba, que hay cosas que están cayendo, ¿no? Eso vendría siendo. Eso vendría siendo juegos sencillos, pero el factor de diversión yo creo que se mantiene. Y pues los clásicos, ¿verdad? Encontramos juegos de aventuras. Inicia el género de plataformas, que el género de plataformas pues se mantiene. Yo no lo veo tan firme ahorita el género de plataformas porque han entrado ahorita las generaciones nuevas dieron un giro en lo que les resulta divertido a la hora del videojuego. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Y pues los géneros que siguen hasta ahorita, como lo son los juegos de deportes. Había juegos de todos los deportes en Atari 2600. Claro. Había juegos de conducción. ¿Sí? Claro. Entonces, inicia el género de plataformas de manera incipiente. El shoot 'em up fue el fuerte. Tenemos juegos de deportes, de conducción. ¿Ustedes en qué consolas iniciaron? ¿Tú, Jera? Mi primera consola fue el Super Nintendo con el Super Mario Bros. Sí, para mí también. Pero yo con el Mario World. El Mario World. Mario World, sí. Sí, grandes juegos que te marcan, ¿no? Y también te llevan a la nostalgia. De hecho, se nota ahí tu gorrita. Claro, ahí estás. Tenía que traerla. Trajiste, sí. Te vino a salvar la industria, tus Mario, inicios. Tus inicios. Mario ¿consideran que es el personaje más icónico de los videojuegos? Sí, sin duda, ¿no? Digo, no hay por qué. Por cierto, el jefe está en los controles. Si no lo saludamos. Y sí, ten cuidado, porque ten cuidado.
Ya no apareció Melvin. Ya no apareció Melvin, vete a saber tú, entonces, nosotros. No, aquí la cosa es que el jefe recuerda muy bien la musiquita de Mario Bros. Porque hasta la soñaba. Pero hay que ser sinceros, la verdad, todas las orquestas sinfónicas la tocan y así. Uh-huh. Y la verdad, pues sí, es cierto, es algo mítico. En medio, habría que mencionar que antes del Super Nintendo está el Nintendo 8 bits. Claro. Ajá. El Nintendo 8 bits, que tiene un juego que, bueno, explotó la cabeza de toda la gente, que era con la pistolita naranja y los... Exactamente. De cacería, ¿no? Sí. Con los patos. Ese videojuego, de veras, ¿cómo? Mientras estamos hablando de la historia, de hecho, te voy a ir preguntando, Luigi, de cómo ciertos videojuegos que a lo mejor y no son extraordinarios... No me refiero en este caso porque sí había un detalle tecnológico que era un parteaguas, pero cómo ciertos videojuegos han pegado tanto sin ser tanto, realmente, o sea, valga la redundancia. Y que venden consolas también. Y que venden consolas. Por decir, yo compro el Nintendo Switch por el Smash y por Mario Kart. Y es suficiente para mí porque la verdad es gran entretenimiento, son grandes juegos y es que son videojuegos muy generalizados. Es más, la mayoría de las consolas, digamos del 2000 y cachito en delante, por lo general, hablando de las consolas de Sony, siempre tienen, hablando de carreras, el Gran Turismo. El Gran Turismo. Sí. Entonces, es bastante particular, es como el enganche, ¿no? También utilizan mucho... A lo mejor es por este país, el FIFA, que ahorita es el EA, sí. Que el EA Sports, el cual, pues como tenemos mucho el tema del fanatismo del fútbol soccer, pues, oye, si vas a comprar el PlayStation tal o así, o el Xbox, pues te damos el FIFA para que... ¿no? La realidad es de que yo conozco a muchas personas que solamente se compran la siguiente consola para jugar FIFA. Sí. Y es increíble porque... Y en Estados Unidos el equivalente es que se compran la nueva consola para jugar Madden. A ti no te agrada Madden. No te agrada Madden. Es que o sea, el videojuego nos referimos porque el personaje es maravilloso. El personaje es maravilloso. Pero no, es que no. Los juegos de deportes, mira, eso ya es una opinión personal. Es una opinión personal. Cuando uno, al menos cuando yo quiero jugar un videojuego, quiero jugar a alguna aventura que yo no puedo vivir en la vida real. Entonces, bueno, pues yo que me te saque puedo... de la realidad sí, tan triste que vivimos, ¿o qué? Pues Luigi. No necesariamente triste, pero pues ¿cuándo vas a poder ir? Como hace mucho decíamos, imagínate, pues no sé, traer a caballo con tu espada de plata matando monstruos milenarios. Entonces, pues ese tipo de aventura fantástica a mí me gusta. Y pues creo que es una manera más segura, Grand Theft Auto, para experimentar la vida de un criminal. Claro. Que es en la vida real, ¿verdad? Yo hacía cosas maquiavélicas en el Grand Theft Auto. Güey. No, Jera, por favor, dejémoslo así, por favor. Tuve el San Andreas, juegazo. Y creo que también uno que venían 3 juegos en uno. Eran como las expansiones. Sí. Sí. Muy buenos, güey. Y me sabía todas las claves, para sacar tanques de guerra, para sacar bazucas. Y siempre, muchas veces me iba a los hospitales de loco. Y además si no salías del sector de la ciudad en donde estaban las prostis. No, suponemos. Y luego veías el carrito no, bueno. Here we go again. y luego de repente, oye, pero no pasó la etapa, ¿qué pasa? Oye, lo que hacía, por decir, robaba un chingo de autos y hacía una muralla de autos en un cruce, güey, allí, peatonal, no sé. O sea, fíjate, pero ¿cómo? Y empezaba como en Street Fighter a golpear el auto hasta que se incendiara y me iba corriendo. Pero fíjate qué bonito, porque en este extremo de la mesa lo dijiste muy bien, o sea, andar en caballo con tu espada y así. Y en el otro extremo ser un negro, un pimp. Vándalo, güey.
De eso va el Grand Theft Auto San Andreas. Pero bueno. Here we go again. No, está bien, no, muy bien. Continuemos, Luigi, porque Vamos ya Geras se nos está desvirtuando nos aquí. Dispersamos, ¿Qué otro género? Fíjense, un género que a mí me gusta mucho, no sé si a ustedes les guste, todo lo que viene siendo el JRPG o el RPG japonés, que empiezan los inicios pues en las épocas del Nintendo con títulos como Final Fantasy, como títulos como Dragon Quest. Sí. Y se inicia también podríamos llamarle pues género también de aventura fantástica, como lo son los juegos de The Legend of Zelda, que ahí inicia la aventura de The Legend of Zelda. Son juegos importantísimos que definen a la industria. Y otros jueguillos que todavía como que se estaban experimentando. Recordemos que el primer Zelda es un juego de visión como aérea, de toma desde arriba. Y el segundo fue un side-scroll, es de avance lateral. Sí. Entonces era pues como que muy diferente la forma de jugar. Al final se consolida en la siguiente generación. Ahora sí ya se consolida el género de la aventura fantástica con juegos míticos como The Legend of Zelda, A Link to the Past, juegos como Secret of Mana, juegos como... ¿Qué otro juego se acuerdan así más o menos de aventura fantástica? De esa época, ¿te refieres? Por ejemplo, en Sega Genesis está, por ejemplo, Beyond Oasis. Ok, fíjate que yo ese nunca lo jugué. Es muy bueno también. Ese nunca lo jugué. Sin duda, bueno, ahorita mencionaste Final Fantasy. Es una de las sagas más increíbles que existen. Ahora, en mi punto de vista, creo que son muy complejos. Entre más se van desarrollando, se necesita bastante tiempo. Pero vale la pena. O sea, sí, claro. Con respecto a Legend of Zelda, es bueno, pues, no se puede ser más icónico, ¿no? Hablando de los temas musicales con el jefe de Mario Bros. Zelda tiene uno de los mejores temas musicales que existen. Así es. La evolución que han tenido es particularmente llamativo. Sí. Habría que mencionar que el actor, que en paz descanse, Robin Williams, era muy fan de este videojuego. De hecho, creo que a su hija le llama como el videojuego. Este señor, hasta donde tengo entendido, tenía una enfermedad que se llama enfermedad bipolar. Tengo entendido. Entonces de repente tenía fases de mucha euforia, las fases maníacas, y luego tenía fases depresivas. Tengo entendido que una de esas fases depresivas sí la sacó adelante ahí a través de un juego de The Legend of Zelda por ahí, la emoción de seguir avanzando. Y pues bueno, pues él tomó decisiones muy, muy difíciles y pues bueno, ya no sabemos la historia. Sí, una lástima. Pero continuando. Que en las épocas del Nintendo, pues que otro género que ha continuado hasta el momento, pues es el género del puzzle. El género del puzzle. Sí, que bueno. Ahí empieza Tetris. En esas épocas. Claro, empieza Dr. Mario. Y pues esos son jueguitos que dan las bases para lo que hoy es un Candy Crush. Para lo que hoy que son juegos que generan millones y millones de dólares en las plataformas diferentes en las que se da entonces el puzzle, el género del puzzle. Sí, fíjate que son simples y además fuera de las plataformas a ti te vendían el Tetris. O sea, podían ser piratas o originales, ¿verdad? El aparatito, pero sí, claro. Y la verdad es que sí, es un videojuego, ahora sí que es portátil. Y divierte mucho. Yo me acuerdo uno de los personajes de Street Fighter, chiquitos. Ah, sí. Mientras el Puzzle Fighter se llamaba. Sí. Que mientras estabas peleando, pues, o sea, ahora sí que la disputa era entre las figuras, ¿no? Entonces, mientras iban cayendo y así, estaba bastante bueno, era muy divertido. Ahora sí. ¿Qué otros géneros en las épocas del Nintendo de 8 bits? Por ejemplo, tenemos beat'em ups. Como Double Dragon. Double Dragon es el clásico. Yo sí hago. Ese es el clásico. Bueno. Yo sí hago una diferencia entre beat'em up y brawler. El beat'em up, esos son esos juegos que la inmensa mayoría de los monitos los vences de una patada. Por ejemplo, Bad Dudes. Ok. Que sale un monito y le pegas y ya, se cayó. Y se cayó.
Y en los juegos de Brawler, que para mí son más interesantes, sí tienes un poquito más, el combate es más refinado. Golpes, patadas, agarres, brincos. Y son movimientos más complejos. Y por lo mismo te aburres. El factor de repente de aburrimiento que te dan los beat'em ups está íntimamente ligado a la cantidad de formas en las que puedes despachar a los enemigos. Ok, entonces Double Dragon definitivamente el Battletoads. Ok, es un beat'em up definitivamente. Bueno, él complejo porque tenía elementos de plataforma duros, el Battletoads. Tenía elementos también de conducción hasta cierto punto, que te subías a la moto y tenías que andar esquivando las paredes. Era un juego muy completo, pero pues la base era un beat'em up. Yo me acuerdo de las Tortugas Ninja. Era un beat'em up. Definitivamente. Beat'em up. Pero entonces que a nivel contemporáneo, el Diablo es un brawler. Fíjate que porque también es cooperativo. Yo pensaría del Diablo que es una evolución de un género que también inició por ahí el Nintendo, pero es un género que se ha acabado porque justamente abrió paso a otros, que es el Dungeon Crawler. El género Dungeon Crawler eran esos juegos en donde solamente se veía la pantalla y de repente te salía el enemigo y tú ibas avanzando justamente por la mazmorra o por el calabozo, enfrentándote a diferentes enemigos. Como que aquí esa exploración que se daba en el Dungeon Crawler se vio después sustituida en el Diablo. En el Diablo, porque la verdad los enemigos son complejísimos. O sea, y es buenísimo el juego, pero sí no tiene nada que ver con un beat'em up. Luego siguen los 90s. Los 90s ya estuvo muy interesante la situación, que fue justamente cuando ustedes se inician en el gaming. Porque ahí se consagran varios géneros. Se consagra el género del fighting. Ahora sí con Street Fighter 2. Claro, con el advenimiento de Mortal Kombat. Ahí también se presenta Fatal Fury. Fatal Fury. Se presentan juegos como Samurai Showdown incluso. Todos estos juegos. Tekken fue un poquito después. Que era una pelea más estilizada, muy no sé, de diferentes ángulos. Está muy padre el Tekken. Pero el juego de pelea en 2D, ahí es donde ya agarra fuerza, definitivamente agarra fuerza. Y se genera este género, valga la redundancia. Se genera el juego de Metroid. El Metroid 3. Y da inicio a lo que hoy se les conoce como juegos de Metroidvania. Para que un juego de Metroid, el primer Metroid no propiamente se puede considerar un Metroidvania, porque al menos desde mi perspectiva, esas son opiniones personales de todo aquí el panel. Tienes que haber desplegado el mapa y de repente ver que hay áreas no exploradas del mapa y no tienen ni idea de cómo vas a llegar a ese lugar. Eso es lo característico de un Metroidvania, que tú tienes que ir buscando ítems que están en otras partes del mapa para luego regresar a ese mismo sitio y ver que había una ruta a la cual ahora sí ese nuevo ítem, ese nuevo artículo te puede dejar acceder. Entonces empieza. ¿En qué momento se consolida el género de Metroidvania? Justamente con la contraparte de Castlevania Symphony of the Night. Ahí ahora sí ya se consolidó. Es un juegazo. Espérame, güey. Es que ese tiene una música impresionante. Es que es el mejor Castlevania que hay. A lo mejor los anteriores pueden ser clásicos, puede ser. Digo, ya sé la modificación del protagonista. Claro. Porque iniciaste con Richter y acá con Alucard. Es correcto. Es que es fantástico. Sí, el juego es fantástico. Y fíjate, curioso, porque en aquella época estaban iniciando estos juegos de tercera dimensión. Y como que para allá iba el futuro. Todo se estaba yendo al 3D. O sea, exacto. Todo. Y aquí en 2D y te hace una obra maestra. Sí, porque es una obra maestra ese Symphony. Entonces, Symphony of the Night consolida el género de Metroidvania y hoy pues tenemos un montón de juegos Metroidvania que a mí se me hacen sumamente entretenidos.
creo que también en las épocas del Super Nintendo, del Sega Genesis, se consagra el JRPG, el RPG japonés, con juegos como Chrono Trigger, con juegos como Final Fantasy VI, Phantasy Star para los que jugaron en una Sega Genesis. Y también había muchos... empieza ya a verse lo que hoy conocemos como los juegos de mundo abierto. Había unos juegos en las épocas de los 16 bits que se llamaban los juegos de Ultima. Por ejemplo, salió el False Prophet o el Exodus, que eran juegos muy podías ir a donde se te diera la gana desde el principio y explorar a tu gusto como tú quisieras. Por supuesto que te encontrabas de repente que había un pantano venenoso y ya te empezabas a morir, pero tú podías irle buscando por un ladito, por el otro. Entonces eran juegos muy inmersivos, de mundo abierto. Y ahí pero todavía como que ese género como que no, la gente como que no lo reconocía. Nadie pensaba en un mundo abierto. Legend of Zelda, el primero, pues, tiene elementos, pero no estaba consagrado todavía. No, y luego el mundo abierto. ¿Explota en qué momento? El mundo abierto explota en la generación del Play 2, del GameCube y del Xbox con el juego de Grand Theft Auto. Sí, ahí explota. El GTA. Ahí es la situación. Oye, por cierto, antes de que... para seguir con los de peleas un poquito, Soul Calibur era una maravilla. El primero. Sí. El primero. O sea, que salió para PlayStation 1. Les fue muy bien a los juegos que hicieron la traslación al 3D. Pero era una belleza ese juego. Pero los que fueron concebidos de esa manera en 3D, como lo fue el Tekken, como lo fue el Soul Calibur, pues fueron unas joyitas, definitivamente. Sí, y también habría que mencionar, porque creo que una vez lo hablamos, Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom, para la gente que le gusta los superhéroes y todo esto, buenísima, que los juntaron con los personajes de Street Fighter y así. Y lo mismo, la contraparte, Mortal Kombat empezó a sacar con DC. Sí. También. Y luego, a posterior, Mortal Kombat ya está sacando personajes también del cine. Así que cinemáticos de, por ejemplo... Ya mucho más producidos, ¿no? Sí, que también Jason Burgess y todo eso. Es impresionante, ¿no?, cómo los videojuegos han tenido esa evolución allá una versión cinematográfica. O sea, que realmente, dices, están produciendo una película. O sea, el storytelling, todo lo que le meten de detalle es increíble, ¿no? Ahora, a lo mejor rumbo al final hablaremos más sobre eso, porque yo no sé si eso es bueno o malo. Sí. Pero porque puede correr en contra del videojuego contemporáneo. Porque yo conozco gente que no le gusta videojugar y entonces echa las cinemáticas en YouTube, por ejemplo. Y entonces dices tú, para conocer, por ejemplo, es que quiero conocer el Witcher. Y empieza a aventarse las cinemáticas porque pasarte todo el Witcher, pues es y hablando y continuando con estos videojuegos del mundo abierto, en donde te puedes ir a todos lados y que ahorita está pues a tope hasta cierto punto. Así es. Y que por cierto, se está esperando uno bien cañón. Entonces, y el jefe nos está... Ah, sí, mira, el jefe pregunta algo muy interesante, muy interesante. Ya empieza la polémica de si los videojuegos de peleas hacen al jugador violento o incitan a la violencia para el público. No, ojo, esa pregunta no solamente es para los juegos de peleas, sino también, digo, debe estar ahí en la historia los shooters. Tuve algunos recuerdos de la infancia. De los de querías hacer el Abuket o el Horyuken en la calle. Jugando FIFA Online, pues de repente, güey, me ganaban al 90, güey. Y te encabronas, güey. O sea, destruí muchos controles. Mi mamá, yo estaba en un segundo piso, mi mamá estaba en el inferior y de repente, Gerardo, pues ¿qué tienes?
Y pues yo de repente aventaba el control, o sea, porque pues es que cómo reaccionas si te ganan, te dan la vuelta al minuto 90, güey. Al minuto 90, sí, pues o muchas veces era mensajearse, güey, mentarse la madre también ahí. Sí, bueno, ahí ya nos estamos poniendo muy en el futuro, sí, pero es cierto. Ya nos fuimos mucho al juego online. No sé tú, Luis, esta situación, estos cuestionamientos también están en el cine mucho, en los cómics, en la música, también el heavy metal resulta que hace que te suicides. Entonces, no sé qué creas tú, para mí son cortinas de humo, pero bueno, son problemas mucho más serios, realmente lo que cargan estas personas, pero bueno, no sé qué piensas. Al final de cuentas es un videojuego, ¿sí? Es un juego. Entonces, habrá personas que se diviertan jugando a eso. Uno de mis maestros me decía, el hombre bueno se conforma con soñar lo que el malo hace. Okay. Entonces, si tú tuvieras en un momento dado una inquietud por agarrarte a golpes en la calle, bueno, pues juegas Final Fight, ¿verdad? Y ahí queda. Sale un poquito, ¿verdad? Si quieres ser como decía el buen Jera, quieres ser un pimp. un pimp. El jefe no está de acuerdo y el jefe está iniciando. Yo siempre lo he dicho, creo que este podcast se va a hacer un club de la pelea, tarde o temprano. Esto va a ser ya vamos a destruir el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero y entonces pronto vamos a dejar tareas a los seguidores y a los suscriptores. Agárrense a golpes al primero que vean. El contenido ideológico del club de la pelea, ese sí era sumamente influyente y era sumamente atractivo, güey. Claro. Es una película súper filosófica. No sé, un videojuego que tenga un golpe así filosófico, así tan influyente, no podría decir alguno. No llegamos a eso. Sí, no. Mario Bros. ¿Por qué? Es que el jefe dijo Mario Bros. No, como chiste. El consumismo de Pac-Man, güey. Sí, todo lo devora. Todo lo devora, es cierto. Pero ahí estamos sacando un rasgo simbólico. Y acá es súper directo y bien desarrollado, ¿no? Un género que es súper importante, que también me gusta muchísimo, y yo creo que a ustedes también les gusta mucho porque son amantes del cine, es el género que inicia en el PlayStation 1 del Survival Horror. Con juegos como Resident Evil, con juegos como Silent Hill, claro. Y creo que es un género que ha continuado, y se mantiene fuerte, se mantiene con entregas bastante interesantes, el Survival Horror. No a muchos les gusta, porque la clave del Survival Horror es justamente angustiar a la persona. Sí, tensionarte. Y hay unos silencios, jump scares, ritmos. Y de repente, algo que caracterizaba a los primeros Resident Evil es que había poca munición. Tú tenías que utilizar de manera inteligente a qué zombie ibas a echar y a qué zombie te ibas a escabullir. Entonces, eso generaba una tensión extra. Sí. Y bueno, creo que ese es un género que se ha mantenido fuerte, el survival horror. Y por cierto, ese género ha sido contraproducente para el cine de horror contemporáneo, porque muchos espectadores que van a ver una película ya no les da miedo lo que les presentan porque vienen de jugar Resident Evil. Sí. O vienen de jugar Silent Hill. O sea, sí, porque la verdad es que son más densos. Y es que quieras o no, pues es que es muy inmersivo. Las películas son inmersivas, pero no al nivel de los videojuegos. En los videojuegos, al final de cuentas, se supone que estás teniendo la experiencia de vida o muerte ahí mismo. Y tú decides qué hacer o no, ¿verdad? Siguiendo ciertos pasos. ¿Ya jugaste Resident Evil 7? El 7 no. Juégalo. Pero me dicen que es una maravilla. Espeluznante, es espeluznante. Tirándole a muchos elementos gore también. Elementos gore. Pues sí, entonces ya se queda corta cualquier película que te muestre, ¿no? Un género que se inició en esas épocas del PlayStation 1 y que pegó bastante y como que se fue un chispazo y que se acabó rápidamente, fueron los juegos musicales.
Juegos como Parappa the Rapper. Sí. Juegos como Pop and Music en Japón. Juegos aquí también como Boost a Groove, Boost a Move, que eran juegos de bailes. Fueron juegos muy sencillos, muy interesantes. Música pegajosa, personajes muy simpáticos, pero fue un género que se acabó rápidamente. Continuó un poquito, tuvo un poquito de furor por ahí los juegos de baile como ¿cómo se llamaba? Incluso en Arcadia. ¿Cómo se llamaba, hombre? Los de las flechas, por favor, ayúdenme. Los de las flechas. Sí, ¿no? Los de la plataforma con flechas. ¿Tú te refieres a ese o te refieres en una consola? No, al de baile. Al de las flechas. Al de baile. ¿Cómo se llamaba ese juego? Así ya se nos olvidó. Sí, así. A ese Mi nivel. hermana tenía uno de un tapete, güey. Dance Revolution. Dance Revolution. Así se llamaba. Sí, no. Me acordaba de las iniciales. Deja tú, y servía para el cardio. Servía para el cardio. La gente estaba bien adicta. En el Moyland de a dos plataformas, güey. Sí, güey, sí, de un lado al otro, güey. no, y era una adicción. Pero veías increíble. a la raza ahí 5 horas. O sea, y tú así como... Increíble. El Dance Revolution estaban como en X y luego había otro juego que se llamaba Pop, tengo entendido, no me acuerdo, pero estaban en diagonal las flechas. Entonces el diseño diagonal era como que más ergonómico para las piernas. Ok. Sí. Y ese me parece que pegó más. Pero pues es un género que ya no, como que no. Y luego posteriormente llegó el Guitar Hero, ¿no? Tuvo una subida en la siguiente generación. Sí, por ahí de Rock Band, generación del Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Salió el Guitar Hero. Y el Guitar Hero yo creo que el más grande fue el 3. Sí. Donde en la portada salía Slash. Donde la portada También salía Slash jefe. Producción, ok. Estabas pensando en Guitar Hero. No, Sí. el anterior. El anterior de baile. Horowitz lo baila en Big Bang Theory. Sí, en Big Bang Theory lo presentan ahí, ellos están bailando eso. Bueno, también es que ellos tienen el Wii, ¿no? Si mal no recuerdo. Tenían todas las consolas. Tenían todas, pero tenían el control que de repente están jugando tenis y béisbol y así. Y sí, uno de esos es de los bailes. Aventar la flecha, pescar también, o sea... Sí, es cierto. Otro género que por las características del sistema se tuvo también su boom, pero también se apagó pronto, que eso es de los que ya se murió. Un género que se llamaba de aventura gráfica. Los juegos de aventura gráfica, literalmente estábamos viendo el gráfico y tenía ciertos elementos en pantalla con los cuales tú podías interactuar. Entonces tú agarrabas, no sé, resulta que llegaba un paquete y entonces tú tenías que buscar en la cabaña unas pinzas para abrir esto y entonces eso te permitía ir avanzando en la historia mientras te iban contando una aventura. Juegos como Full Throttle, juegos como Myst, que fueron muy importantes, pero ya para las épocas del Play 2 se acabó la aventura gráfica. Videojuegos de paciencia. De vez en cuando, hace poquito para el Xbox One, hicieron un remake de un juego que fue famoso en la época que se llama Shadowgate. Y Shadowgate era, eso si dabas un paso en falso de que hay un libro en la tarima, ¿lo quieres abrir o no lo quieres abrir? No, sí lo quiero abrir. Y lo abrías y, se abrió un pozo y caíste en los picos, te moriste. Entonces, o sea, era prueba y error. Prueba y error. Muchas personas les gusta eso. La inmensa mayoría de las personas ya no les gusta por eso murió. De la aventura gráfica. Esa sí se murió, pero pues bueno, muy bien. Míralo. Creo que para la gente de una vez más producción, aquí hay zancudos. Pero bueno, Vamos con humildad. Continuemos. Empezando con uno. Están diciendo que uno, el jefe, no es cierto. Es cierto. Hubo. Es cierto, hubo. Bueno, continúe, perdón, Luis, perdón. Muy bien, ¿no? Pues así estamos. Y pues ¿qué otro género se generó? Shooters, bueno, es que shooters siempre han existido, pero el first person shooter yo creo que donde tuvo su momento de gloria fue en Doom. Doom, exactamente. Doom para PC. Doom, Estamos hablando de 1995. Sí. Hubo ciertas traslaciones para consolas. Gran juego el Doom. El Super Nintendo no le alcanzaba para correrlo de manera correcta. Se intentó en otras consolas como el TurboGrafx 16, no. El Atari Jaguar
pero pues no, que era más poderoso que el Super, pero... Es muy querido el Doom porque también todas las clases de computación en primaria, por lo menos para nosotros, pues no pelábamos al maestro y todos estábamos jugando Doom. Esa es la realidad. Obviamente es sumamente inmersivo estos shooters en primera persona, porque pues, a final de cuentas estás viendo, o sea, el personaje protagónico es tu visión, ¿no? O sea, entonces todo lo que ocurre, o sea, son tus enemigos, ahí vienen. Y qué bueno que hablamos de porque me parece increíble cómo se volvió tan popular GoldenEye de James Bond. Para el Nintendo 64. Para el Nintendo. Sí. Es que realmente fue más popular el videojuego que la película. Y estamos hablando de un personaje mítico, que el jefe se emociona mucho. Él es muy fan a James Bond. Y también el coleccionismo, Sí, el videojuego también representa mucho. Claro, es que en programas estos de que te dicen de cuestiones de colección y así, cierto, GoldenEye fue, bueno, como si fuera el mejor juego de la historia. O sea, para una generación entera, ahí conocieron a James Bond por el videojuego, más que por la película. Lo que sucede también es de que es un juego con controles muy, muy responsivos. Y el detalle con ese juego fue que fue la demostración de que en consola también se podía jugar un buen first person shooter. ¿Sí? Antes de ese juego, la referencia, si quieres jugar un buen first person shooter, tienes que irte a una PC. Entonces fue la primera vez en la historia del videojuego que dijeron, oye, el 64, o sea, los videojuegos caseros también sirven para los shooters. Y de ahí ya se vinieron una serie de franquicias famosísimas como lo es Halo. Como recuerdo haber jugado Perfect Dark. Que fue la continuación. Estaba muy bueno ese juego. Sí. El mismo estudio. Sí. No, y luego sirvió mucho porque entonces estabas jugando en línea. Y ahí sí, pues era el acercamiento a matar a tus enemigos, ¿verdad? Y era la racita con la que estabas jugando. Y entonces, que por cierto en Viva Theory también lo hacen. También ya empezamos ahora sí con las épocas del Xbox. Empezamos ahora sí con el juego en línea, ¿no? Ahora sí empezamos con el juego en línea. Y el shooter ya toma este otro énfasis hacia lo que viene siendo el Battle Royale. Que es en donde pues tú te agarras contra todos y el que sobreviva gana y se le da más puntos. El detalle del juego en línea es de que destruye, a mi perspectiva, lo cual no necesariamente es malo, porque a algunos les puede gustar, a otros no, pero se acaba la narrativa. Ya las personas ya no están jugando para saber que sigue en la historia. Ya las personas están jugando para obtener una determinada medalla, para ganarte una mejora para tu arma, para simplemente subir en el ranking. Y la historia pues ya no pasa un segundo, tercer, cuarto plano. A nadie le interesa ya la historia. El lore, por ejemplo, ahorita ya viniendo, ya después de las épocas del 360, pues ya en Xbox One, PlayStation 4, Switch, pues juegos como Fortnite, que ya definitivamente ahora sí que se consagró el género de shooter, pero en este caso con el Battle Royale. ¿Y no crees que entonces estamos llegando a un extremo ya en las nuevas épocas? Porque tenemos esta clase de videojuegos que efectivamente, bien dices, la historia queda a un lado y entonces nada más son los logros personales de cada quien y a ver quién es mejor, ¿no? O comprar skins. Exactamente, sí, claro. Sí, pues es que son los logros, ¿no? Que uno va teniendo. Pero luego tenemos otros videojuegos que son maravillosos. God of War, Witcher, como dije. Bueno, al rato vamos a hablar a lo mejor mucho de Rockstar. Que ya dijimos Rockstar Gran Games. Turismo. Grand Theft Auto, discúlpame. Pero Red Dead Redemption. Y resulta que ahí son juegos los cuales es un mundo abierto, hay una historia, sin embargo son muchísimas horas que tienes que emplear para terminarlo. O sea, ahí sí estás hablando de que te vas a llevar meses y meses, claro, a menos de que lo estés jugando 24/7, ¿verdad? Casi sin dormir. Y justamente hablando de la historia que nos comentaba Luigi, que pues también estos
juegos tienen esta narrativa diferente dependiendo de la decisión que vas tomando, ¿no? Claro, que son enormes. A mi juicio, los dos mejores juegos con narrativa adulta son Witcher 3 y Red Dead Redemption 2. Sí, pues sí. Sí, yo creo que son los Red Dead juegos Redemption que tienen 2 es mejor narrativa. Tú tienes el 1, el Red Dead Redemption. Muy bueno, güey. Sí, me gustó mucho. No, y es que además tenía la expansión, güey, que salían los caballos del apocalipsis y zombies. Y sí, estaba del muy horror. chido, güey, también. Del horror. El Red Dead Redemption 2 es que es más, es lo mejor que ha existido en el western en los últimos 20 años. De veras, es increíble. O sea, por encima del cine. Hay un cortometraje que hicieron fans. Está en YouTube, lo pueden encontrar. De Red Dead Redemption. Está muy bueno. Es que estuvo el rumor un tiempo, ¿no? De una película. Pues sí, nada más que el problema ¿Qué pasó, güey? es muy llamativo eso porque Red Dead Redemption. Lo que pasa es que ¿cuántos westerns tenemos en el cine? Exactamente. O sea, es que ¿para qué? Para qué Red Dead Redemption. Yo quiero, güey. ¿Ves por qué tenemos un problema en la actualidad? O sea, es que precisamente, güey, me metí mucho en el videojuego. Pero ya con eso. Quiero por ejemplo, más. las personas que se quedaron con ganas de jugar Cazafantasmas 3, la versión de Cazafantasmas que salió una remasterización para el Switch del juego de los Cazafantasmas. Pero salió creo que también para el juego de 360. Y ese juego fue escrito, todavía lo alcanzó a escribir Harold Ramis. Ok. Harold Ramis ayudó. Si quieren ese juego de los cazafantasmas. Que te voy a decir algo, lo que pasa es que salen todos los tres y salen las voces de ellos. Sale la voz de Bill Murray. Lo convencieron para que diera la voz Bill Murray. O sea... Sí, y es que ese es un gancho perfecto. Hace recientemente, ¿cómo se llama el videojuego que es de ciencia ficción en donde sale Keanu Reeves, el personaje? Cyberpunk 2077. Sí, ¿verdad? Cyberpunk. Que por cierto también hay un anime ahí en Netflix de Cyberpunk basado en un videojuego anterior a donde sale Keanu Reeves. Pero sí está ayudando mucho esto también de que los actores pues se conecten mucho al videojuego y así. Sí. Ya hay videojuego, por ejemplo, del Padrino, que pues a mí me gusta por la temática, ¿verdad? Pero pues sabemos qué es el Padrino en el cine. Claro. Ahorita que dijiste Keanu Reeves, me acordé del juego creo que era del 64, el de Matrix. Muy bueno, güey. GameCube. De GameCube. Estaba bueno ese juego, güey. Sí, porque ese sí es canónico completamente dentro de dentro de el lore de The Matrix. Ese juego es completamente canónico. Me parece que es entre la segunda y la tercera película. Es completamente canónico ese juego de Matrix. Y por cierto, posiblemente el superhéroe que tiene mejores videojuegos, igual que es el que mejores películas tiene, es Batman. Porque los juegos más recientes de Batman, de PlayStation 3 para acá, claro, pero los de Spider-Man también. Es cierto. Los de Spider-Man también. Los de Spider-man también. Pero sí. Que se parecen mucho, ¿eh? Se parecen mucho el estilo de combate de estar combinando ahí los botones. Ahora yo me tengo que ir al pasado. En el Super Nintendo tuve el de Batman Returns, que me gustaba mucho también la película que salía Danny DeVito de Pingüino. Michelle Pfeiffer de Gatúbela. De Gatúbela. La verdad es la que más me gustaba y también tenía el videojuego. Sí, sí, con la música. Que el videojuego me acuerdo que lo tenía ¿Te gusta más la segunda, jefe? No. Mi segunda Gatúbela favorita. Ah, tu segunda Gatúbela, sí. La primera Julie es Newman. Julie Newman. Pues sí, Claro, a todos nos gusta más Julie Newman. Pero Michelle Pfeiffer. Sí, claro. Y luego en Hathaway, supongo. Pues sí, claro, pues sí. Nada perdido. Sí. Lo que está pensando el jefe, no está pensando en videojuegos, si se fijan. No, sí, es cierto. Batman Returns. Bueno, es que los videojuegos de superhéroes, hace rato dije las Tortugas Ninja, también hay muchos de Superman. De todos modos podrían considerarse hasta cierto punto como un brawler, aventura, brawler. Sí. Son juegos que a veces no tiene tanto sentido estarse fijando
a qué género pertenecen, ¿verdad? Porque la clave es divertirse. Hay unos que sí quedan muy claros. Es como perder el tiempo clasificando el metal, ¿no? No, sí, no, ese es grindcore. No, es que ese es black metal. Ese es folk. Es folk metal, sí, no, ya todo. No, igual, hay los subgéneros. ¿Qué género? Pues no tengo idea, pero está bien chido el juego. Pero un género que sí es muy definido y que me encanta y que tiene una serie de culto, de gamers de culto, son los juegos de tipo Souls. Como Demon Souls, Dark Souls 1, 2 y 3. Podríamos considerar ese tipo de Souls el Bloodborne. Que todas son juegos de este autor, este desarrollador que se llama Hidetaka Miyazaki. Que es una maravilla los juegos de From Software. El Sekiro también es un juego de tipo Souls. Y la última entrega que hizo de la mano de el que hizo Game of Thrones es George R.R. Martin. El lore del juego de Elden Ring lo hizo él y el desarrollo del juego fue de Hidetaka Miyazaki. Nada más que habría que decir que son videojuegos complejos. Son videojuegos en donde tienes que tener tu nivel, tienes que aguantar la frustración bastante, ¿verdad? Sí, vas a perder mucho. Porque no hay enemigos pequeños. De repente, en una emboscada te salen 5 enemigos genéricos, pero te agandallan entre los 5 y ya perdiste, ¿verdad? Exacto. Y el sistema de castigo por haber perdido, pues a veces sí se siente un poco doloroso, ¿no? Cuando pierdes las almas. Sí, no, esos son efectivamente el manejo de la frustración, que a lo mejor es un aprendizaje. Incluso para las nuevas generaciones, porque la verdad sí es mucho más frustrante esa clase de videojuegos que lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Esa es parte de la evolución. Ahora bien, el contra es el tiempo que le tienes que dedicar a ciertos juegos, que yo insisto, de hecho aquí enfrente tienes el Shadow of the Colossus. Hablando del mapa, me acordé que ahí tienes que basarte mucho en el mapa, es buenísimo. Y que por cierto estaría bien para una película, aunque yo ya no sé, porque a nivel cinematográfico todo es terrible. O sea, pero, a nivel de videojuegos. Pero en este juego no hay diálogos. En este juego no hay diálogos. Pues es muy cinematográfico. O sea, pero ahí está el videodojuego. Venimos de pues sí, yo lo sé, pero sí, venimos a hablar del cine, pero pues los Razzies, la película de Mario Bros merecería muchos Razzies. Sí. La original, no la de animación. La de animación es muy buena y por cierto ya viene otra. Para ir cerrando, la de live action. La de live action con Dennis Hopper es malísima. Que tiene un destapacaños ahí amarrado en una pared, güey, como si fuera un logro. Bueno, Pero es que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Sí. Yo sé, John Leguizamo sin camisa, güey, en el desierto, güey. ¿Qué es esto? Que era Luigi, ¿no? Pero no, terminemos bigote, con la cuestión. Sí, no, que Luigi sin bigote. Ay, Dios, qué bárbaro. Bueno. Para terminar. Vamos terminando con juegos que son muy importantes. Ya no nos tocaron a nosotros, pero son importantísimos en la industria. El juego más vendido de todos los tiempos, que es Minecraft. Y Minecraft es un juego de sandbox. Ahora sí puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana. Puedes construir. Puedes, ¿qué quieres hacer? Un hospital, una iglesia, una biblioteca, una casita, explorar, minar, cazar, una cantidad de cosas que se pueden hacer, juegos como Minecraft o como Terraria. Y pues lo que está en boga ahorita son los juegos también como que se llaman de Hero Shooters, que son formación de equipos para pelearse con la formación de otros equipos. Ahorita está muy famoso el juego de Marvel Rivals, es muy famoso. Uno de los juegos que también ahorita es muy famoso es el juego que se llama Rocket League. Que habíamos hablado que es un juego en línea que genera mucho coraje entre los niños, pero pues ahí está. Que es un juego de tipo... Y justamente ahí se cierra el ciclo, ¿no? Es un juego en donde tienes a un carrito que golpea una pelotita y lo tienes que meter en la portería del otro. Gol.
Y es Pong. Regresó Pong otra vez. Pong, exactamente, pero disfrazado de otra cosa. Un juego complicado. Es que a eso voy, pero con mucha más frustración. Sí. Mucha más frustración. Lo he jugado en el Switch y no sé, es complicado. Es complicado el juego, pero de alguna manera es un concepto que nos remite otra vez a Pong, ¿no? Como que Rocket League. Divertido. El Rocket League. Por cierto, ¿qué piensas tú, Luigi, de los juegos de Lego? Para los niños pequeños, son divertidos. Sí, o sea, sí. Porque lo digo porque Lego, pues lo hablamos en el capítulo de los juguetes. Ajá, de juguetes. ¿Verdad? La marca esta que para construir y así. Y resulta que tiene sus videojuegos y pues tiene temáticos, ¿no? Y entonces tiene el de Star Wars, el del Señor de los Anillos, el de Indiana Jones, el de superhéroes, los villanos de DC. Y francamente, pues son muy chistositos. Son muy divertidos, son como las películas Lego, ¿no? O sea, que funcionan. El de Batman y el Joker son muy divertidos, o sea, la verdad te ocasiona risa. De hecho, desde la portada te dice que pues es para niños de 4 o 5 años, sí. Pero francamente, pues sí he visto adultos que se divierten mucho con ellos porque también, pues no son muy complejos y no te tardas tanto tiempo en pasarlos. Al final de cuentas, de lo que se tratan también los videojuegos no necesariamente es de estresarte o de tener un reto, muchas veces es verdaderamente relajarte, despejarte, sí. Que te saquen una sonrisa. Los juegos de Lego te sacan una sonrisa. A mí me gustan muchísimo los juegos de Kirby. Me sacan una sonrisa. Kirby es muy gracioso. Me sacan una sonrisa los juegos de Mario. Entonces no siempre quiero estar sufriendo con un Dark Souls. Sí. A veces uno realmente lo único que quiere es pasarse un buen rato y sentirse que no eres manco, ¿verdad? Claro, sí. Que para muchos fans del deporte, pues también hacen esa clase de cosas. Muy buena pregunta. El jefe, como siempre, nunca falla por la cuestión cultural. Sí es cierto. Vamos a empezar con unas preguntas y respuestas a Luigi, ya que él está muy metido en el tema. Los videojuegos, y esta es una del jefe, ¿son meramente entretenimiento o también hay aprendizaje? No, para mi gusto es puro entretenimiento. El aprendizaje es mínimo el que puedes tener. Por ejemplo. ¿Desarrollo de aprendizaje? Es que el aprendizaje se da, digamos, por ejemplo, la serie de juegos que se llaman Assassin's Creed, son juegos que son muy cuidados culturalmente. Sí, entonces las personas que hacen estos juegos identifican todos los elementos característicos de la época y la persona completamente está inmerso en esa cultura. Desde ese punto de vista sí pudiera haber algo de aprendizaje. Sí. De la cultura. Ahorita que comentabas Assassin's Creed, tuve el segundo que era sobre el Renacimiento, salía Leonardo da Vinci y realmente como dices, te sumerges en la historia. Son juegos increíbles, cómo cuidan mucho el detalle también de el entorno, todas las edificaciones. Ahora también, a lo mejor esto es un poco más básico, más sencillo, pero ¿pueden ayudar a la cuestión motriz? A los tiempos de reacción, definitivamente. Los tiempos de reacción, definitivamente. La resolución de conflictos. El mantener el cerebro con ¿cómo se llama? Con reacciones rápidas. Y ciertos grados de resiliencia. De todos modos, se ayudan a aspectos de tolerancia a la frustración, ¿verdad? Bueno, lo intento otra vez. ¿Algún defecto específico para un niño pequeño o así, con respecto a su crecimiento mediante los videojuegos? Como realmente, o sea, sí tienen elementos de aprendizaje, pero no es el fuerte de los videojuegos. Yo sigo considerando los videojuegos no como una actividad recreativa, sino más bien tirándole a una actividad de ocio. Las actividades recreativas no se pueden sustituir con actividades de ocio. No se puede. Sí.
Entonces, el niño tiene que salir al parque a patear la pelota, el niño tiene que aprender karate, el niño tiene que aprender a tocar la guitarra, el piano, gimnasia. Y ya cuando fui, ya hiciste la tarea, sí, ya hice la tarea. Oye, ya fuiste al entrenamiento, sí, ya fue el entrenamiento. Aquí está ahora sí el videojuego. Entonces, un y respetando tus horarios de sueño. Sí, claro, claro. respetando tus horarios de Sí, sueño. hubo un suceso que ocurrió en España, que un chavito que parece que había tenido una pérdida familiar muy seria, se puso a jugar no sé cuántas horas y pues terminó hospitalizado, ¿verdad? Porque no comió, no durmió, como bien mencionas, y pasó eso. Luego llega esta gente que ahorita mencionamos de si te llevan por mal camino, por buen camino y así. Sí. Y entonces, pues tú bien, todos lo sabemos realmente, pero nos hacemos locos o no sé, de que hay un trasfondo mucho más complejo y entonces para solucionarlo de manera sencilla, pues mejor salimos del paso y decimos, ¿fueron los videojuegos? Pues claro que no, si este chavito estuvo jugando tantas horas y además, ¿quién le permitió eso también? ¿Dónde están los adultos? ¿Por qué no hubo alguien que lo contuviera y le dijera, oye, espérate? O sea, no, pero bueno. Pero antes se decía mucho eso, Pete, justamente que los videojuegos provocaban cierta agresión en los niños. Y yo no creo realmente que sea así. Hay muchos factores alrededor que pueden ocasionarlo, ¿no? Claro. No en sí el videojuego, pero en sí los excesos son malos. La romantización de las narcoseries a mí me parece que le hacen más daño social que cualquier videojuego. Aunque te he de decir que hay ciertos videojuegos, digamos, llamémosle de género prohibido, ¿sí? Que regularmente se van a conseguir en PC. Y es para que las personas tengan una serie ahí de perversiones y las puedan cumplir, pero pues... Ves que ya no los consumo. Ya ves. Por favor, no te vayas por ese mal camino. No, para nada. Por ejemplo, Call of Duty. Call of Duty, ¿qué tiene? Es un videojuego extremadamente polémico. Principalmente el de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente dice que, oye, que seas un militar y que estés matando a diestra y siniestra y ahora yo insisto, es que vuelvo a lo mismo. Tienes toda la razón como cuando dijiste anteriormente de la persona buena y entonces no, o sea, no sé, yo no le veo complicaciones. Es lo mismo que el heavy metal super extremo acá, demoníaco, black, vete a saber, death metal. Es como escuchar Cannibal Corpse, hombre. Sí. O es como ver las películas gore, así, Hostal y So. Y la verdad, tú, por lo general, ves a los fans de esos géneros o subgéneros, como lo quieras llamar, y son muy buenas personas y son muy tranquilos y así. Y luego cuando ves personas que se supone que les gustan contenidos bien suavecitos así, y es un caos. O sea, sí, si no hay una correlación definitivamente. No hay una relación. Hay personas que sí, pues pueden en un momento dado, un mal día, hacer catarsis, ¿verdad? Con el videojuego y matar un montón de ahí de soldados enemigos, ¿no? Sí, sí. Ahora tengo una pregunta, esta es brutal porque esta es histórica y es potente y es de culto. E.T., el videojuego, ¿es el peor de la historia? A mi juicio no. No, porque está mencionado, es más, hasta los Simpsons tienen ese chiste. Creo que el videojuego, el peor. Bueno. De los famosos, ¿cuál? El Angry Video Game Nerd tiene uno. Menciona uno que decías tú, ¿qué es eso? Es que hay muchos juegos muy malitos, pero yo creo que así de los famosos, pues yo creo que el Superman 64 es una cosa... O sea, ¿tú prefieres E.T. que Superman 64? Sí, porque el gran problema del juego de E.T. es que no tienes idea de lo que estás haciendo y nadie se tomaba la molestia de leer el instructivo. Cuando ya sabes lo que estás haciendo, es un juego mediocre, sí, pero jugable. Sí, claro. Los controles de Superman 64 hacen que lo malo de los bugs, los errores, no puedes jugar la cochinada esa. O sea, es una cosa terrible. De los juegos famosos. Hay muchos otros juegos malísimos, ¿verdad? Pero estamos hablando pues, de los populares. De los porque populares. O sea, digamos que entonces E.T. es como Ed Wood en el cine, ¿no? O sea, se volvió muy popular y es de culto, pero realmente no es el peor. No es tan malo.
Ahora, ¿cuáles, si te preguntara tus 5 videojuegos favoritos? Yo también te los voy a preguntar, Jera. Entonces empieza. Si quieren, yo empiezo. A ver, ándale, mejor. Yo inicio. A ver. La verdad, a mí me marcó mucho el Mario World. Super Mario World. De 64. No, de Super Nintendo. De Super Nintendo. Me gustaba mucho esta cuestión de las etapas y cómo ibas en el mapita y así. Me obsesioné. Mega Man X. Me encantaba. Me encantaba del Super Nintendo también. Me fascinaba. Qué bueno, es tiempo para mencionar eso. También se nos olvidaron otros personajes. Ahorita mencionaste a Kirby. Sonic the Hedgehog es un gran personaje también. Pero me encanta Street Fighter. Te podría decir Street Fighter 2 porque pues, es el icónico, pero luego posterior, la verdad sí me gustan personajes como Akuma, Dan. Pero ahí nació la primera waifu de los videojuegos. Chun-Li. Es cierto. Primer waifu. Qué bueno. Es cierto, sí. Chun-Li tenía proporciones de frente que eran muy interesantes. Bueno, pero muy interesantes y para la raza, pues. Lo característico de Chun-Li no es necesariamente la cuestión de la talla de las copas, sino los muslos. Los muslos y las piernas. Era los muslos y las piernas. Lo que le gustaba ahí al que hizo ahí el personaje. Sí, efectivamente. Nos encanta Street Fighter, por lo visto. Sí. Ya estás conociendo. Claro. Bueno, me encanta Mortal Kombat. Y es que me gusta mucho este tema de que estás viendo humanos, ¿no? O sea, en vez de gráficos, este salto fotográfico que utilizaron más realista. Y además, a mí me gusta mucho el gore. Que empezó eso de del personaje digitalizado empieza con Pit Fighter. Y ya se consagra con Mortal Kombat. Que dicho sea de paso, el personaje de Liu Kang, que es el protagonista, por lo menos al principio, está basado en Bruce Lee. Como muchos otros, ¿no? Y como muchos otros, y hasta tiene Fei Long, sí es cierto, Street Fighter. Y igual, ¿cómo se llama? El que está basado en Jean-Claude Van Damme. Johnny Cage, que por cierto, creo que va a salir una película de Johnny Cage con Karl Urban. Como que no tiene nada que ver, pero sí, está con Jean-Claude Van Damme. La música me gusta mucho, el gore, del Fatality, Brutality, este tipo de agarres en donde al final quitas las espinas dorsales y pones en pedacitos y te los comes. Que eso sí tiene que ver un poquito con la cultura obscura del Kung Fu. En la cultura obscura del Kung Fu sí había de que cuando el personaje estaba derrotado, que ya no se pueda mover, güey. Sí. Finish him. Sí, finish him. Entonces de ahí sacan por ahí ese elemento. Y para cerrar, pero lo mencionamos. No, para cerrar los míos. Los míos, llevamos 4. Llevamos 4 orden, ¿verdad? De orden. 5 de nostalgia. A ver, no le entendí. Mega Man quedó, ¿no? Super Mario World, Mega Man X, Street Fighter, Mortal Kombat y Castlevania Symphony of the Night. Muy bien. Jera. A ver. Pues yo creo que también voy a mezclar algunos juegos arcade que también me marcaron, por decir el de los Simpsons me gustaba mucho, güey. El de arcade. Bueno, es que todo lo que tenga que ver con los Simpsons. Yo ahí también metería a lo mejor el de las Tortugas Ninja, que también era pues plano lineal. Sí, que ibas golpeando. Que te movías hacia arriba, hacia abajo y agarrabas barriles o cosas, ¿no? Qué bonitos eran las arcadias. También se extrañan las maquinitas, las chispas o como les quieran llamar. Se extrañan, estas consolas que vienen miles de juegos de arcade o de diferentes consolas. Sí. También el Grand Theft Auto San Andreas. Sí, no, se nota. Sí, es que cumplió tus sueños. Está bien. Esta experiencia de mundo abierto realmente a mí me encantó. Te querías repartir pizzas, querías ser taxista o ser un vigilante en la noche. Por fin voy a vivir al 100. Y se me hacía bien interesante estos escenarios que te pintaban
pues te orillaban a tomar ciertas decisiones, ¿no? Diferentes. Claro. Sí. Y de ahí se desencadenaba otra historia, o sea, como que ya le metían más narrativa al videojuego. También por ahí pongo a Red Dead Redemption, que jugué el primero, con la expansión. Ahí van 3. ¿Cuál otro? Pues, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. ¿El 2 o cuál? El 2 me gustó mucho. El 2. Y no sé, por nostalgia, el Super Mario Bros, el que venía con la consola del Super Nintendo. El World. Super Nintendo. Super Mario Mario World, sí, Super Mario World. Luigi. Yo creo que los míos son el Final Fantasy VI. Creo que sería el Dark Souls 1. Sería el Legend of Zelda, el Twilight Princess. Yo creo que es el que más me gusta. También soy súper fan de A Link to the Past, pero... De hecho, creo que lo mencionamos en tu canal, pero tú eres... O sea, tu favorito es Zelda. Sí, mi saga favorita. Saga favorita no hay juegos de Zelda que no me gustan mucho. Sí. Pero la saga favorita, así en términos generales, sí. Podríamos hablar también de... Es que Symphony of the Night, la música es extraordinaria. Es que es una maravilla. Yo pondría empatados el Metroid 3 y el Symphony of the Night, porque son juegos... Es uno de mis géneros favoritos también. Y pues sí, yo creo que hay un juego que yo le he invertido muchas horas, que se llama The Binding of Isaac, que es un juego que no es como que... Es un shooter, pero es un juego que se llaman de tipo rogue. Uh-huh. Son ese tipo de juegos en donde tú vas avanzando en la aventura, y cuando pierdes vuelves a empezar, pero van a ser diferentes ítems, va a haber una diferente configuración de las áreas donde vas a ir explorando, y son diferentes configuraciones de enemigos. Entonces, uh-huh, esos juegos Rogue tienen un nivel de rejugabilidad muy muy alto. Bueno, pues entonces ahí tenemos cada uno nuestros favoritos. No dije ningún FIFA, güey. Fíjate, y jugué mucho FIFA, la verdad, sí. Pero es que es cierto lo que dice Luigi. O sea, la diferencia entre el FIFA 18 al 19 o del 22 al 23 solamente son las plantillas. Sí. O sea, hay que ser francos. Me criticaba la raza, güey, porque compraba los FIFAs pares. Pues sí, para que te durara 2 años. No, y claro, es como el Madden, no es lo mismo. No había mucha diferencia, güey. Ahora, también los que son muy fanáticos a ese tipo de cosas es que, por ejemplo, si Cristiano Ronaldo está en el Real Madrid y entonces alcanzaste ese juego, ajá, y entonces, oye, Cristiano ya se fue a la Juventus, no, yo lo quiero seguir teniendo en el Real Madrid, entonces te lo quedas. Pero sí, pero pueden pasar años y años y años. Y lo mismo pasa con el Madden, que es muy gracioso porque luego dices, oye, un juego de fútbol americano, y entonces se llama Madden, como John Madden, y luego ves a John Madden y es un vato bien gordote así, ¿qué tiene que ver con el deporte, no? No, pues es que como... ¿Es comentarista? ¿Era comentarista? Fue comentarista, estuvo metido en el ámbito del fútbol, entrenador y así, pero principalmente comentarista. De hecho, David O. Russell va a sacar una película de John Madden, lo va a interpretar Nicolas Cage. Y el tráiler es maravilloso porque todo es cine negro. Cine negro, humor negro. Discúlpame. Humor negro, no tiene nada que ver. No, bueno. No, güey. Ahora sí. No, entonces, todo es humor negro. Me dispersé. Entonces, fue humor negro. Y resulta que hay una escena mítica de John Madden en donde está analizando una de las jugadas con otro señor. En televisión abierta ahí de tal juego, ¿no? Y tiene un tachadero. O sea, son puros garabatos. Es que el equipo estaba por aquí, por acá. Y entonces no tenía ningún sentido. Y avienta el marcador o así. Y el otro... Muy interesante, regresamos a comerciales y no sé qué. Bueno, en el corto estás pateado de la risa porque Nicolas Cage lo hace igualito. No tiene ningún sentido lo que está diciendo, ajá, pero así era John Madden y justamente por eso los videojuegos lo tienen en el nombre. La verdad, para mí sí son juegos que conforme pasa el tiempo pues te sirven de portavasos o te sirven de cosas así, porque pues ya para qué. O sea, no, sí, tienes que estar... Pero es una buena droga, fíjate. Porque constantemente les tienes que comprar cosas.
comprar y comprar y comprar, o sea, no hay de otra. Entonces, pues te tienen enganchado. Sí, A diferencia de otras sagas que a lo mejor pues te es totalmente diferente. Ya nada más para terminar, ¿cuál será la peor película basada en videojuegos? Sé que son demasiadas, pero yo hace poco vi Street Fighter, pues para recordarla un poquito de los 90s con Jean-Claude Van Damme otra vez. Ajá. Dios mío, híjole, los españoles dirían que es un coñazo. Digo, nosotros, ¿qué es esto? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Estábamos hablando Honda samoano, americano con acento belga. Pero híjole, la de Mario Bros es pésima. La verdad, Mortal Kombat es una buena película. Pero fallan hasta en lo mínimo. O sea, fallan hasta en lo mínimo. Dios o sea, mío. ¿Cuál es de qué color característico es Guile? ¿De qué color es? Verde. Pues es verde. ¿Qué azul. te cuesta ponerle verde, güey, al personaje? Azul. Y con acento belga, cuando es estadounidense. Y el otro que es Honda y hoy es japonés. No, samuano. ¿Qué es esto? O sea, no entiendo yo. Sí, pero sí quisiera mencionar que para los fanáticos de los videojuegos, qué bueno que inició recientemente una muy buena época de animes basados en videojuegos, como Castlevania, de la primera y el Nocturno también. Que tiene está su bueno. correccioncito política por ahí de todos. Tiene que yo quiero hablar de ese tema. Yo quiero hablar de ese tema, Luis. Pero yo quiero hablar de ese tema. Ya me estoy prendiendo con la corrección política. Pero sí, es cierto. Y ahorita está Devil May Cry. De hecho, de Shankar, que es el mismo creador. Y está viendo muy buenos animes. Está bueno. Entonces, yo creo que ya terminamos con esto, Luigi. Muchas gracias por estar aquí. Y ojalá nos vuelvas a acompañar. Este es tu espacio, Muchas gracias. Sí, ya saben que pues, no nomás los videojuegos es mi única área de expertise. Entonces. Posiblemente vas a venir pronto porque vamos a hablar del tema. Aunque Jera no quiera, vamos a hablar del tema. Aunque el jefe no quiera, vamos a hablar del tema. Pero bueno, Jera, ¿cómo concluimos? Una reflexión final para este capítulo. E.T. no es el peor videojuego de la historia. Yo creo que esa es la reflexión más grande, más relevante. No, yo creo que la conclusión es que me gustó lo que dijiste de que los videojuegos es meramente ocio. Sí. Meramente ocio, así que no le busquemos más. Para el pro y para contras. Ahora se ha vuelto una profesión que... Ocio con elementos artísticos. Claro, como mucho del ocio es así. Sí. La verdad también, si recurrimos a eso. Entonces, me gusta. Jera. Y justamente que yo me acuerdo cuando era niño se veía, o por lo menos me daban cierto tiempo para jugar videojuegos. O sea, era como que también una cuestión de permisos, como comentaba Luigi anteriormente. Y bueno, también yo creo que es bueno tener esa limitante, ¿no? De también el salir, el hacer ejercicio, dar una vuelta al parque, lo que sea. Yo creo que es muy sano. Ahora, del pasado a la fecha, cómo también puedes vivir también de justamente el estar haciendo contenido de videojuegos, estar en competencias esports de videojuegos, o sea, también ya se vuelven una profesión que pues me tocó trabajar justamente en Tech Milenio. Tenían un área de esports en donde también tengo entendido que pues también los estudiantes, aparte de continuar con sus estudios, pues tienen esta parte recreativa. Sí. Incluso en salones de repente estaban jugando Smash o Mario Kart. Y era como, a mí se me hacía interesante entre clases, como que un espacio para despejarte, y ya después continuar con tus responsabilidades. Entonces, yo no creo que los videojuegos nos tengan que volver agresivos. O sea, cosa que a lo mejor en el pasado se decía en ocasiones, que te hacían violento, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de factores alrededor que pueden influir. Que sirve como esparcimiento, a final de cuentas. Sí. Gracias por llegar al final de este capítulo. Los invitamos a que
Sigan a Luigi también en su canal, pasen al Playground. Así es. Que lo sigan en YouTube. Vas a regresar a activar tu canal. Ahí estamos poco. Despacito metiéndole material. Excelente, como quiera, pues cuando quieras volver, aquí tienes tu espacio. Muchas gracias. Suscríbanse, activen la campanita, compartan el video si les ha gustado. Comenten también qué les parece este tema, si les gustaría una segunda parte o de cualquier otro de los temas que hemos estado publicando. Y bueno, el siguiente capítulo vamos a hablar sobre las redes sociales y la creación de contenido, que es justamente lo que estamos haciendo y lo que estamos explorando. Y pues bueno, pues muchas gracias. Gracias al jefe de producción. Y hasta luego. Hasta luego.